Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Hernández, soy médico, soy cirujano cardíaco y con este video pienso hacer algo totalmente distinto de lo que he hecho previamente con los videos, con algunos de los videos que he hecho. Es que esta vez quiero situarme en la piel de nuestros pacientes, en la piel de cualquier paciente que acude a nuestra consulta y de que nosotros cuando miramos lo que tiene o miramos una analítica o determinamos cualquier cosa que vemos en el paciente, empezamos a hacer recomendaciones de medicamentos, cirugías, intervenciones y nos basamos para expresar ese tipo de beneficio. Decimos, no, te quiero poner esta pastilla porque esta pastilla te disminuye el riesgo de que te dé un infarto en un 30 y tantos por ciento, o te quiero hacer esto porque esto te disminuye el riesgo de que te dé un ictus en un 40%. Entonces quiero llevar un poco más de claridad a esos números porque en algunos casos estamos magnificando quizás algunas de las terapias que estamos utilizando y estos datos en algunas situaciones pueden ser bastante engañosas. Entonces voy a poner un ejemplo rutinario, voy a utilizar un ejemplo de mi práctica que son las enfermedades del corazón. Cuando llega algún enfermo a nosotros tenemos que determinar cuál es la probabilidad de que esa persona tenga un evento coronario, un problema con su corazón, un infarto en los próximos 10 años. Y en función de lo grande que sea ese riesgo, pues tendremos que poner algunos medicamentos o hacer algunas intervenciones en la vida del paciente. En este caso traigo el caso de Humberto. Humberto es un afroamericano de 55 años que tiene un colesterol total de 220, relativamente alto. Tiene el colesterol bueno en un rango también relativamente aceptable. Es hipertenso, pero bastante bien controlado con su pastilla que se toma todos los días, que es el amlodipino. No es diabético, no fuma y no tiene ningún otro factor de riesgo así a reseñar. Tiene un estilo de vida bastante ejemplar y bueno, hace ejercicio físico todos los días, tiene mascotas, consume chocolate negro varias veces por semana, no el chocolate negro industrial con azúcar refinado, sino chocolate negro con un porcentaje de pureza del 80%, consume nueces diariamente, duerme entre 7 y 9 horas todas sus noches, se refiere que todas las mañanas se despierta con mucha energía, con mucho ánimo, con ganas de enfrentar el día. Lleva una dieta bastante saludable, con una dieta mediterránea, sin nada de aditivos, todo orgánico, sin nada procesado, y también tiene una relación bastante buena con su familia, con sus hijos, y lleva una vida bastante buena. Entonces, cuando este paciente llega a nuestra consulta, me gustaría poder interactuar con quien me está escuchando, con quien me estuviese escuchando. Pues mi primera pregunta sería ¿qué pensarían acerca de la salud que tiene Humberto? ¿Piensan que es una persona saludable? ¿Pensarían en realidad que Humberto necesita tomar algún medicamento para bajar el colesterol? Cada vez que nos enfrentamos a este tipo de situaciones, la gran mayoría de nosotros lo que hacemos es irnos directamente a ciertos estimadores de riesgo, en este caso el estimador de riesgo del Colegio Americano de Cardiología, en el que coge todas esas variables de la analítica, su historial médico y nos da más o menos un indicio de lo que puede pasar en los próximos 10 años, a ver si esa persona puede desarrollar problemas cardíacos. En el caso particular de Humberto, esto nos ofrece un riesgo estimado de un 9,5% en los próximos 10 años. ¿Eso qué significa? Que si 100 personas con esas características son seguidas a lo largo de 10 años, 9 de ellas pueden tener algún evento en el corazón. Con las guías que tenemos actualmente, con esas recomendaciones que tenemos actualmente, esta persona ni siquiera estaríamos pensando en si le ponemos un medicamento o no se lo ponemos. Ya esta persona pasa directamente al campo de las personas que necesitan medicamentos. Y la pregunta sería ya si le ponemos una estatina, que son los medicamentos para bajar el colesterol, a dosis altas o a dosis bajas. Esa sería la pregunta. Entonces, ahora voy a entrar un poquito en matemáticas, pero aquí es cuando quiero que tengan mayor atención, porque muchas veces todos estos temas con los riesgos, con los beneficios,
no lo sabemos interpretar de forma correcta. Lo primero que yo haría en realidad en el caso de Humberto sería definir su riesgo. ¿Qué es? Y es fundamental entender cuáles son las diferencias entre un riesgo absoluto y un riesgo relativo. El riesgo absoluto es el riesgo de desarrollar una enfermedad en un periodo de tiempo concreto. O sea, como el ejemplo que he puesto anteriormente, el riesgo de tener infartos en los próximos 10 años. Y el riesgo relativo se usa para comparar las diferencias que hay entre dos grupos de intervención, ya sean como las personas que son fumadoras y las no fumadoras. El no entender estas diferencias es lo que hace que en muchos casos le hablemos a nuestros pacientes de una forma que quizás no debe ser la correcta. Y hace que interpretemos en muchos casos los datos de forma engañosa. Pongo un ejemplo también, ya no es 9.5%, sino imagínate que haces esos cálculos y alguien te da con un 7.5%, que también es un riesgo intermedio. Esta persona pasaría directamente a que necesitaría, según las guías, pues llevar un tratamiento con medicamentos para bajar el colesterol. ¿Por qué? Porque disminuyen si lo pones a una dosis estándar o baja, disminuyen un 29% la reducción de riesgo de infartos. Y si lo pones a una dosis más alta, pues ya no es de un 29, sino de un 43%. Pues suenan números bastante grandes, pero en realidad es que el beneficio no es tan grande y eso es lo que le decimos al paciente, pero debemos explicárselo de otra forma. Cuando ves el riesgo absoluto te das cuenta que simplemente has pasado de un 7% a un 5.5%. ¿Esto qué significa? Que si tú pones esta dosis ya no van a ser 7 personas las que le dé infarto, sino 5 personas. O sea que solamente 2 personas se han beneficiado en el transcurso de los próximos 10 años. Entonces tenemos que tener una forma un poco más clara de hablar con nuestros pacientes porque ellos también tienen que verse quizás más involucrados con las decisiones que nosotros estamos tomando. Porque muchos de ellos podrán decir que no quieren tomar el medicamento o que ellos creen en realidad que no se beneficiarían. Para esto existe esta fantástica herramienta que ha diseñado la Clínica Mayo, que es uno de los hospitales de mayor prestigio a nivel mundial, y ha diseñado esto para que nosotros como sanitarios podamos entenderlo y el paciente también lo pueda entender de mejor forma. Esta herramienta lo que hace es ponernos el riesgo por un lado, el riesgo de si a esa persona se le hace algo por un lado y qué pasaría si tú pones un medicamento del otro lado y saber cuál es la diferencia para que el paciente también se pueda mojar en la decisión. Entonces lo que hacemos es meter los datos que ya los conocemos previamente, como la edad, el colesterol, si eres hipertenso o no, y estos son los resultados. Y aquí es cuando quiero que tengan un poco más de atención. En la columna de la derecha es exactamente lo que he dicho previamente, es si 100 personas con las características que tiene Humberto, esas mismas características, son seguidas durante 10 años y no se toma ningún medicamento, 10 de esas 100 personas pueden tener infartos al miocardio. Si tú le pones el medicamento, ahora me voy a la columna de la derecha, si tú le pones medicamentos, ya no van a ser 10 personas, sino van a ser 8 personas las que tengan infartos. Entonces la diferencia en 10 años de seguimiento tomando medicamentos son solo 2 personas, ¿ya? O sea que significa que una persona tiene que tomar ese medicamento, o sea, 50 personas tienen que tomar ese medicamento durante 10 años para que una persona se pueda beneficiar. O sea que 49 personas están tomando un medicamento que no les está ofreciendo ningún beneficio. Cuando le hablamos de esta forma al paciente y se lo explicamos con estos datos un poco más crudos, el paciente probablemente lo entienda de mejor forma e incluso nosotros como sanitarios también lo entenderíamos de mejor forma y podríamos tomar la decisión de por lo menos tratarlo de otras formas. Y otro problema que tenemos es que con las guías clínicas o las recomendaciones y estos calculadores de riesgo tenemos varias debilidades y varios problemas, y es que la edad es considerada como el factor de riesgo dominante, pero nosotros en nuestra práctica clínica vemos que hay personas que tienen 60 años y algunos parecen de 20 y otros parecen que les hubiese pasado un camión por encima. Entonces la edad no debe ser ese factor tan dominante como lo es ahora. Tampoco se tiene en cuenta la mortalidad como el endpoint final, como en realidad el factor más importante, porque puede que estemos poniendo un medicamento que disminuye la cantidad de
de infartos que una persona pueda tener en los próximos 10 años, pero ¿qué tal si esa persona le da otra cosa que no estamos midiendo o se muere por otro motivo? Pues estas cosas, con estos análisis de riesgo, normalmente no se tienen en cuenta. Y tampoco se tienen en cuenta otras variables. Imagina que Humberto pues llevase una vida sedentaria, que no hiciese ejercicio, que llevase una vida solitaria, llena de estrés, pues esa persona tiene más riesgo. Y entonces esas variables no las tienen en cuenta los calculadores de riesgo. Y también, y este es el gran problema que tenemos en muchos aspectos de la medicina, y es que estamos utilizando el riesgo relativo o la reducción de riesgo relativo, como lo mostré previamente, para expresar todos los beneficios de cualquier tratamiento que queramos emplear. Otras debilidades también que tiene este tipo de formas de interpretar los riesgos es que si una persona tiene el colesterol malo por encima de 180, pues ya esa persona pasa directamente a que se le tienen que administrar medicamentos para bajar el colesterol de forma agresiva. Pero no nos estamos preguntando, ¿y qué tal si esa persona está estresada en medio de esta pandemia, de todos estos problemas que estamos viviendo? Esas cosas no las estamos analizando. ¿Qué pasa si ponemos ese medicamento en los próximos 10 años, 20, 30 años? No lo estamos midiendo, no sabemos qué es lo que está pasando. Y lo más trascendental es que no estamos teniendo en cuenta la fisiopatología del problema. O sea, estamos entendiendo los pacientes como si fuesen números y no estamos teniendo en cuenta del por qué eso está sucediendo. No estamos buscando la causa del por qué se está subiendo el colesterol en una persona y no la estamos tratando. Estamos simplemente utilizando medicamentos para bajar, pero sin identificar en realidad qué es lo que está sucediendo dentro. Y también no estamos teniendo en cuenta que tenemos otro tipo de formas de mejorarle el riesgo a esa persona. Y es que el consumo de té, aunque no, estas terapias, aunque no tengan esos grandes números que tienen los ensayos clínicos de las grandes farmacéuticas, también hay mucha evidencia y sólida que hay otras terapias para mejorar la calidad de vida de las personas y mejorar esos riesgos de que den infartos al corazón, como el té. El té ha demostrado que disminuye el riesgo de ictus y de eventos coronarios. El consumo regular de nueces también lo ha demostrado. El ejercicio físico, quizás lo más trascendental, entre un 30 y un 40%. El tener un gato, y podrán preguntarme que por qué el gato. Es que durante mucho tiempo no hemos tenido en cuenta el factor psicológico en la vida de las personas. O sea, no hemos tenido en cuenta de que si una persona entra a su casa, está acompañada de su mascota, es feliz, transmite compasión por ella, se siente acompañada, conectada con su entorno, pues no es lo mismo que una persona que entra a su casa, que viva sola, que esté aislado, que esté deprimido, que no se sienta conectada con su entorno, pues esa persona va a tener mucho más riesgo de desarrollar un infarto que la otra. Por esas cosas no las estamos teniendo en cuenta. También el consumo de chocolate negro, como lo he dicho previamente, y bueno, muchas más otras cosas que no es motivo de esta charla hablar de ellas. Y mi objetivo principal con esta charla era, uno, que utilicemos más esa herramienta que ha diseñado la Clínica Mayo, que expresa el riesgo de forma más global y contundente para que el paciente lo pueda entender mejor y nosotros también. Y que empecemos un poco a ver al paciente de forma más individual, a ver todas las características que esa persona tiene en su entorno, pero no quedarnos con lo que diga un estudio, porque lo que diga un estudio no refleja lo individual que tenga la persona y las características personales que pueda tener esa persona, y debemos ver a esa persona desde un punto de vista más holístico. Bueno, espero que les haya gustado y nada, y que les sirva a todos, ¿vale? Hasta luego.